En el Perú ha pasado una circunstancia muy importante en el Poder Judicial. Ha cambiado las reglas procesales, que antes existían procesos escritos y hoy día tenemos un proceso oral. Pero, ¿cómo fue el cambio? Vamos a explicárselos, puesto de que ahí participamos muy vivamente en este cambio. En el año 2004, un grupo de magistrados donde se encontraba el doctor Eduardo Irribarren, el doctor Javier Arévalo y quien habla, vimos que la 26636, la norma antigua procesal en materia laboral, no funcionaba para nada. Así es que necesitábamos un cambio. Comenzamos a correr estadísticas, encuestas, comenzamos a hacer investigaciones y nos vimos que estábamos llegando a la parte final de la fiesta del cambio en el mundo del derecho procesal, especialmente en materia laboral, en materia penal y también en algunas otras especialidades. Y dijimos, esto no puede pasar con el Perú, puesto de que las fiestas arrancan, aunque hoy día un poquito tarde, ¿no? A las 10, 12 de la noche, pues estábamos como por las 5 de la mañana, ¿no? Estábamos tardones. Y dijimos, vamos a ponernos algunos objetivos para este cambio. Y los objetivos están ahí. Y dijimos, el primer objetivo, sin justicia no hay democracia ni desarrollo. Pues bien, ustedes saben que los capitales van a un país por la seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, no toman esa decisión. Si no hay inversión, no hay puesto de trabajo. No hay puesto de trabajo, faltan las necesidades. Faltan las necesidades, hay hambre. Hambre, violencia. Y de eso hemos tenido más de una década. Y a eso no queremos volver. En consecuencia, tenemos que tener una buena administración de justicia para que los capitales vengan y tengan todas las seguridades del caso. Esta es una inversión. Los inversionistas se verán más seguros con un poder judicial fuerte, autónomo, ¿no? Predecible, oportuno y justo. El segundo tema es que debe ser igualitario, lo que no se daba con la antigua ley, puesto de que mi profesor Jorge Rendón Vázquez, que ayer lo estaba recordando en la vieja Universidad San Marcos, en un acto académico, decía, en la relación laboral hay una parte débil y hay una parte fuerte. Y definitivamente el empleador, la parte fuerte, el trabajador, la parte débil. ¿Y por qué débil? ¿Y por qué fuerte? Por ejemplo, ¿quién tiene los libros de planillas? El empleador. ¿Quién tiene los libros contables? El empleador. ¿Quién puede contratar al mejor abogado? El empleador. ¿Quién tiene el poder económico? El empleador. Las relaciones sociales, el empleador, etcétera, el empleador. En consecuencia, el juez, que tiene que ser imparcial, esta relación que existe entre el empleador y el trabajador, por el principio de igualdad de armas, tiene que tratar de que en el proceso ambas partes tengan las mismas armas, las mismas oportunidades de defensa y contraataque. ¿Correcto? Entonces, es eso lo que nosotros también nos fijamos como objetivo el año 2004. Después, también, desaparecer la brecha existente entre lo que dice el derecho y la realidad. Otro objetivo que nos fijamos.
Imagínense el artículo 3º del Decreto Supremo 001-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto del Legislativo 650, que es Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. El artículo 3º dice: la compensación por tiempo de servicio se paga dentro de las 48 horas. Muy bien, ya salió la ley, ya está solucionado el asunto. Acá en el Perú se pagan dentro de las 48 horas la compensación por tiempo de servicio. Levanten las manos si alguien tiene esa experiencia. No se paga, ni a los magistrados tampoco. Dentro de las 48 horas, no. Entonces, vean que existe una brecha existente entre lo que dice el derecho y lo que aparece en el mundo de la realidad. Que los legisladores puedan disponer como quieran las normas, pero lo que dispongan se cumpla. Esa es la finalidad. También tener presente de que este problema ya no es cuestión de dos, porque antes, por ejemplo, existía una ley muy antigua de los ferrocarriles que prohibía a los funcionarios públicos intervenir en la contratación de los ferrocarrileros. Claro, porque el Estado no podía participar en estos problemas de cuestión de a dos. Empleador-trabajador, nadie se podía meter, ¿no? La OIT, la organización más importante del trabajo, dice ya es cuestión de tres. ¿Y quién es el tercero? El Estado. ¿Y por qué se entromete el Estado? Porque tiene interés en que exista paz social. Porque necesariamente en las relaciones laborales debe de existir conflicto. Ya decía nuestro maestro Mario Pasco Cosmópolis, en Derechos Fundamentales del Trabajo, ¿no?, que son dos razas irreconciliables, que de ahí tienen que nacer los conflictos. ¿Qué quiere el trabajador? Oiga, págueme más. ¿Qué quiere el empleador? Oye, antes que te pague más, produce más. Entonces son dos intenciones o intereses opuestos. Otro de los objetivos que nos formamos fue el problema del criterio que tenemos todos en la cabeza de que el Poder Judicial no funciona, ¿no? Algún sujeto le preguntan: oiga, ¿qué criterio usted tiene respecto al Poder Judicial? Malo, pésimo, todo corrupto, está pésima la situación. Muy bien, ¿y usted ha llevado algún juicio en su vida? No. ¿Y entonces cómo sabe eso? La prensa, ¿no?, dice que nosotros nos portamos mal y que no necesitamos aumentos porque ya suficientes son con las coimas, ¿no? Entonces fíjense cómo el criterio errado que tienen, y no se fijan en que existen buenos magistrados que matan sus horas de ocio, ¿no?, sus fines de semana. Yo creo que ningún magistrado puede salir a su hora, y el Poder Judicial no paga una sola hora extra. No tengo experiencia que haya pagado. Aquí está, no me va a dejar mentir la jefa de ODECMA, ¿no? No ha pagado una sola hora extra a ningún trabajador. Y todos nos quedamos, porque yo desde que he abierto mis ojos en el año 74 en el Poder Judicial, ya dije mi edad, ya, ¿no?, nunca he visto el pago de una sola hora de extra. Muy bien. Entonces, pero eso sí es noticia. Se agarró al secretario con 20 soles. Ese sí es una brillante noticia. Un magistrado rompió récord en sus sentencias. No, eso no es noticia. Eso no, ¿para qué? Eso no vale nada. ¿No es cierto? Muy bien. También tenemos el problema del presupuesto. Vladimir Paz de la Barra, en una obra de derechos humanos, trata de que el Poder Judicial no tiene 3 requisitos para ser un poder:
facultad legislativa, facultad económica y facultad económica, legislativa y coactiva, las tres. Económica, pues ya ven ustedes, pedimos 2.921 millones y nos dieron 1.803 millones. Legislativa, ¿quién hace nuestras leyes para administrar justicia? El Poder Legislativo, nosotros no. Y coactiva, ordenamos, por ejemplo, un desalojo, oficio a la comisaría, no hay policías, ¿no? Entonces, si el mandato del juez no se cumple, ¿para qué estamos? Si no es para cristalizar los derechos sustantivos de los justiciables. También evitar los actos de corrupción y transparencia del proceso, otro objetivo. Nosotros nos tuvimos que poner en la posición de decir lo siguiente: a ver, ¿cómo un magistrado que quiera coimear sea imposible con este proceso lograrlo? Pues bien, nosotros hoy en día, cuando vienen, nosotros ya no atendemos al público, ¿eh? Ya no atendemos al público. Cualquier cosa que quieran decirnos, nos los dicen en la audiencia. Se acabó. Salvo con el presidente, cualquier cosa procesal, que se hayan corrido plazos, cuestiones de urgencia o emergencia, se acabó. Pero lo demás me lo dicen en la audiencia, se acabó. ¿No es cierto? Y otra de las cosas, que cuando termina un proceso oral, entre los minutos que termina el proceso y vamos a dar lectura a la sentencia en forma inmediata, ustedes, sin ser adivinos, brujos, ni nada por el estilo, ya saben quién ganó. Es tan transparente que es casi imposible, digo casi porque Dios me puede mandar algún castigo, pero es casi imposible la existencia de corrupción. Y por eso es que cuando estuve en OCMA, los casos en materia laboral de quejas eran por dilación únicamente. No habían cosas graves de otras naturaleza. También la indefensión, los abogados, la participación de los abogados es importante. Hoy en día, la nueva ley, esto salió mal por parte del Congreso, que dio posibilidades al juez de que hasta 70 URP el juez puede decidir si una de las partes justiciables puede contar o no con abogado. Y esto me parece un exabrupto, ¿no? Es una situación que vamos a modificar próximamente. También la utilización de megatendencias procesales y medios tecnológicos. Sí, pues, hoy día estamos utilizando las megatendencias de la oralidad, que ya está invadido por todo el mundo. Me han dicho que tenemos un invitado en España y ya se utiliza por allá la oralidad, ¿no? Y también el garantismo procesal también está cundiendo por todo el mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también los medios tecnológicos también. Ya ahora nosotros estamos notificando ya no por cédula, sino por notificaciones electrónicas. Y eso nos hace llegar más rápido las notificaciones, ¿no? En fracción de segundos ya están las notificaciones en las casillas electrónicas. Pero también nos faltan muchas cosas, como por ejemplo los expedientes virtuales. Yo el año pasado fui a Seúl, invitado por el gobierno de Corea, y vi cómo se administraba la justicia electrónica. El juez no tiene un solo papel en su pupitre.
Todo está en la computadora, y lo que tiene el juez lo tienen las partes, y lo que tienen las partes lo tiene el público en general, salvo que tenga alguna circunstancia de privacidad. Eso lo hace bastante transparente, ¿correcto? Bien. Y también, bueno, también cuestiones tecnológicas, también nos tenemos que quejar, puesto de que también no tenemos todo lo que quisiéramos tener como cuestiones tecnológicas. A veces hasta nos falta tóner, nos falta papel, infraestructura, personal, etcétera, ¿no? Bien. Y también desaparecer la burocracia. La burocracia cunde por todas las instituciones públicas, ¿no? Y eso es un tema que debemos de ir poco a poco venciendo, ¿no? Y finalmente, el plazo razonable. Y ahorita, lamentablemente, estamos señalando para octubre del 2017 las audiencias, puesto de que no existen órganos jurisdiccionales suficientes, ¿no? Nosotros, los magistrados, no somos supermanes, tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras taras como cualquier ser humano, y por eso es que me gustaría a mí señalar mis miles de expedientes que tengo en mi sala. Me gustaría señalarlos para la próxima semana, pero ¿qué haríamos? Tendríamos que votar los expedientes al aire, los que caen al suelo confirmadas, y las que caen a la izquierda nula, o revocamos, y eso no sería serio, ¿no es cierto? Sino que tiene que tener un estudio concienzudo. Y finalmente, garantizar el trabajo decente. ¿Qué cosa es el trabajo decente? El trabajo decente es que el Estado nos dé la oportunidad de conseguir puesto de trabajo, ¿no? De que exista un ingreso digno para nosotros, y no solamente para qué trabajamos, para satisfacer las necesidades. ¿De quién? Mías, y quién tengo atrás, las de mi familia, ¿no? Y también tenemos que participar en sociedad, y todo el mundo tiene que tener algunos gastos mínimos. Por ejemplo, hoy en día ninguna persona puede dejar de tener un correo electrónico, servicio de internet, seguro de salud, garantizar la educación, etcétera. Cosas mínimas que garantice que yo me pueda realizar normalmente en sociedad. Y esto fue lo planteó nuestro buen amigo Juan Somavilla en el primer informe como director general de la OIT en 1999, ¿no es cierto? Así que es importante esto tenerlo también presente, porque si tenemos los peruanos trabajo, que este trabajo sea decente. Ese es el deseo que para todo ser humano en general, porque esto no es una norma peruana, sino internacional de la OIT. Seguimos, por favor. Bueno, esto se lo dejo a ustedes. Seguimos, por favor. Y también nos preocupamos en que la reforma no violente la constitucionalidad. Seguimos. Seguimos también eso. Seguimos. Muy bien. El 9 de agosto del 2006, después de 2 años de trabajo más o menos, del 2004 al 2006, presentamos el proyecto del Código Procesal del Trabajo para el Perú, bajo el sistema de la oralidad. Y esto lo presentamos a la Corte Suprema, al Colegio de Abogados, al Tribunal Constitucional, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Sociedad a la Sociedad de Derecho Procesal y de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, a la CGTP, etcétera, para comenzar a estudiar el debate de este cambio, del cambio de la escrituralidad a la oralidad, del cambio de que no podíamos tener expedientes que duraran 10 años. A mí llegaba a mi mesa de trabajo como magistrado expedientes 10 años, 12 años, siendo el derecho del trabajo un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no? Yo quiero que el tarro de leche para mis hijos el día de hoy, no quiero para cuando ya estén grandes, ¿no? Entonces,
Eso era lo que a nosotros nos aterraba. Seguimos, por favor. Bueno, hasta que por fin, ¿no?, comenzamos a tener una relación con el doctor Mario Pasco Cosmópolis, que siempre es nombrado en toda conferencia en materia laboral. Creo que hay que nombrarlo a este ilustre peruano, Mario Pasco Cosmópolis, muy amigo mío, que en paz descanse, hace un par de años creo que ya está fallecido, ¿no? Pero realmente él estaba como ministro de Trabajo, él tomó la toalla del proyecto del Código Procesal del Trabajo y formó una comisión, lo aprobó, él era en ese entonces ministro de Trabajo, lo aprobó en el Consejo de Ministros y en el mismo Consejo de Ministros lo mandó al Congreso de la República y lo hicieron aprobar casi por unanimidad. Casi por unanimidad. Lo malo fue que no hubo debate en el Congreso, porque nos hubiera gustado percibir algunas opiniones respecto a estos temas, ¿no? Que no hubo, pero salió, nos quitaron algunas cosas, nos pusieron otras, pero al final salió el proceso oral, un poquito magullado, pero hoy en día estamos presidiendo la comisión de reforma de esta misma ley. Pero ustedes me dirán, ¿cómo si esta ley es del 2010, estamos 16 y ya están pensando en reformarla? Sí, porque estamos hablando de derecho social. Y el derecho social es así. Si yo salgo por esa puerta y regreso dentro de 5 años, ¿saben qué? Yo no podría dictar esta conferencia. Ya dejo de ser especialista en derecho del trabajo, porque el derecho social responde a las necesidades de la sociedad y es cambiante, y cambiante cada vez más rápidamente. Yo hace como 5 años me compré una computadora y dije, esta es la computadora ya no más. Hace año y medio fui a comprar un repuestito y me dijeron, ¿sabe qué? Su computadora tiene que botarla, tiene que comprarse otra. Y así es. Si eso cambia, con mucha mayor razón cambia el derecho social. ¿Correcto? Así es que es cambiante. Y por eso es aplicable el artículo primero del decálogo del abogado de Eduardo Couture, uruguayo, que dice: abogado, estudia todos los días, porque si no eres menos abogados cada día. ¿Correcto? Bien, y por eso se nos dio también la condecoración del Orden del Trabajo en el grado de comendador, por haber introducido iniciado este cambio de la escrituralidad a la oralidad. Seguimos, por favor. Muy bien, se aprobó por 94 votos, casi la unanimidad de los congresistas. Seguimos. Pero aquí en Lima está en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2012, ¿correcto? ¿Ya? Y la promulgación se dio en enero del 2010. Seguimos. Seguimos. Aquí nomás. Ya que estamos cerca del Día del Juez, ¿quién debería administrar justicia? A mi consideración, humilde, por cierto, y desautorizada, por cierto, ¿no? Yo creo que el único que podría administrar justicia es Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él al 100% le podrá decir si lo que usted dice es cierto o es falso. Porque hay verdades a medias, hay verdades que se pueden pintar como sí, como no, ¿no? Como por ejemplo, a veces en los juicios escritos le decían: señor, ¿usted ha matado a Pedro? Se vuelve colorado la persona y dice: no, pero se está reflejando de que sí lo mató. En el proceso oral podemos ver eso. En el proceso escrito, ahí aparece que ha negado. Se acabó. Vean ustedes la diferencia, ¿no es cierto? Así es que seguimos. Pero nosotros también decimos que estamos con una cultura de todavía los peruanos, ¿no?,
que si hubieran 6 instancias en el Perú, habrían abogados que las utilizarían todas, impugnarían todo, tacharían hasta no sé quién, ¿no? Lamentablemente eso subsiste y eso está en la escrituralidad. En la oralidad no, los jueces ya no permitimos eso, ¿no? Así de que algunos irían hasta la instancia divina si es que podrían hacer eso. Seguimos, por favor. Rápidamente les voy a explicar en qué consiste la oralidad. Rápidamente para que ustedes me entiendan, ¿no? En Roma existían los pretores, que eran representantes del César. César igual Dios, ¿no? Ese era el criterio, ¿no? Cicerón, Polibio, Plutarco, Sula, Tito, Livio, ¿no? Nos dijeron lo siguiente, de que los pretores se paraban en la plaza pública. Entraba la gente, aquí estaba el pretensor, acá estaba el resistente, el demandante, demandado, cada uno hacía el uso de la palabra y el pretor decía su derecho y se acabó. Así de simple. Era un juicio oral natural. ¿Qué pasaba en la época incaica? Inca Garcilaso de la Vega, Guillermo Prescott y también Horacio Urteaga también, ¿no? Decían cómo es la administración en la época incaica. El curaca se paraba delante del pueblo, aquí estaba el pretensor, aquí estaba el resistente, y decía su sentencia y tenía la posibilidad de dictarla dentro de 5 días. Pero era igualito. ¿Cuál era la comunicación existente entre el imperio incaico y el imperio romano de esa época? Existía telégrafo, pues, en ese tiempo, ¿no? ¿O no? Teléfono, celular, avioncito, no había nada. ¿Qué pasaba? ¿Saben qué pasaba? De que es una forma razonable de administración de justicia, entendida por todos. Entonces, por eso es que esta es la forma de administrar justicia más fácilmente. Y que esto debe de calar no solamente para lo laboral, no solamente para lo penal, que ya lo tiene, sino también para las otras especialidades. Por ejemplo, el maestro, ¿cómo se llama? Ay, me estoy olvidando, de la Universidad de Santiago, ha presentado, ahorita me acuerdo el nombre, ha presentado un proyecto de un código procesal civil bajo el sistema de la oralidad, ¿no? En Bolivia también ya existe otro proyecto en procesal civil y creo que ya no hay marcha atrás. Por lo que yo he visto en el mundo, esto no tiene marcha atrás. Vamos para adelante a mejorar, pero ya no vamos a regresar a la escrituralidad. Eso es lo que pienso, ¿no? Hasta que llegaron los españoles y nos dijeron que en el papel estaba la seguridad jurídica. Y salió un señor por ahí diciendo papelito manda. Y en los expedientes pues de nosotros nos dicen, ¿en qué fojas estás lo que usted dice que está a su derecho? En fojas tal. Ah, ya, usted tiene derecho. ¿En qué fojas está? No está ese mi derecho en el expediente. Caray, entonces usted no tiene derecho. ¿Qué pasa en la oralidad? Para que vean. Por ejemplo, el otro día estábamos interrogando y el señor, el empleador le dice, señor, yo ya le he pagado las vacaciones. Así, ya. Espérese un momentito, seguía interrogando. Señor, yo ya le he pagado las vacaciones. Habían 10 cosas que le estaban demandando. Entonces, a ver, dígame usted, señor, yo ya le he pagado las vacaciones. No es posible que me las quiera cobrar nuevamente.
y no había ningún documento. Y yo para esto, yo llego con mi sentencia bajo el brazo a la audiencia. ¿No es cierto? Entonces, antes de leer, entonces, señor, ¿verdad? A ver, señora, párese. ¿Le ha pagado sus vacaciones, sí o no? Sí, señor, me han pagado mis vacaciones. Ah, ya, tengo que modificar mi voto. ¿No es cierto? ¿Y dónde, en qué papel, en qué foja está eso? En el minuto 50 y tanto, segundo 18, y ahí podemos sacar, y ahí está la oralidad. Y de esa forma podemos administrar justicia. ¿No es cierto? Es otra forma de ver la administración de justicia. Estamos en el futuro procesal del Perú. Seguimos. Bueno, ahí estamos cómo se vestían los pretores. Seguimos. Cómo se vestían nuestros incas, ¿no? Simpáticos, guapos, ¿no? Época colonial, etc. Bueno, nos dejaron algunas cosas que hasta hoy día dicen, ¿no? Para tener el derecho tienen 3 requisitos, ¿no? 1, tener el derecho, saberlo pedir y que te lo quieran dar, ¿no? Qué injusto, ¿no? Qué injusto, pero hasta ahora suele escucharse estos adagios, ¿no? También otra de las cosas que tenemos todavía con los procesos escritos es el secretismo, que nadie se entere lo que estamos haciendo, por Dios. ¿Por qué? ¿Es malo? ¿Administrar justicia es malo? No. Por ejemplo, antes se decía que nadie se entere quién es el vocal ponente. ¿Y por qué? Lo vayan a coimear. ¿No? Imagínense, yo ya no sé qué haría acá, ya estaría millonario, con cuántas ponencias que he tenido, ¿no? Imagínense, pero para que ustedes sepan ya cómo se manejan ahora los ponentes. En la carátula del expediente, ahí están los 3 nombres de los 3 vocales, y aquel que lleva su crucecita no es porque sea muerto, sino porque es el vocal ponente, ¿ya? Así que ahí saben quién es el vocal ponente y se acabó, y nadie se atrevería a coimear hoy en día a un vocal superior. ¿Correcto? Seguimos. Los orígenes de la oralidad en el mundo. Pero antes de todo, quería explicarles qué cosa es la oralidad, en qué consiste. La oralidad es un metalenguaje que no solamente acaba en la expresión oral, sino también en esos gestos que uno puede hacer. Uno se sonroja, uno se pone nervioso cuando contesta, ¿no? Hay la pregunta y la repregunta, pregunta abierta, pregunta cerrada, es toda una técnica de litigación oral, ¿no? Que también la hemos incluido dentro de esto y que puede ser aplicable muy bien, no solamente en laboral y penal, también puede ser aplicable en cualquier tipo de proceso de cualquier especialidad, ¿no es cierto? Pero la oralidad es eso. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo simple. Yo estoy esperando una luz roja para que pase la luz verde para pasar a la otra calzada. Viene una señora, pasa sin hacer caso a la luz roja, viene un camión y atropella a ella y a su hijito que tenía en el brazo, los sesos salen así como una explosión, etcétera, y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Esa es la oralidad. La escrituralidad es al día siguiente, usted se compra un periódico, madre muere arrollada por un camión al no respetar la luz roja. Ah, ya pasamos de página. ¿Qué juez quiere que lo ajusticie a usted? Un juez que esté directamente comprometido con la actividad probatoria, o un juez que reciba los escritos donde todo se aguanta y se soporta. En un escrito se puede decir los chanchos vuelan, se acabó. En cambio, en un proceso oral, oiga, usted ha dicho que los chanchos vuelan, a ver, explíqueme, señor, a ver, de frente. A veces nos hacen unas liquidaciones
que no los entiende nadie. A ver, señor abogado, ¿de dónde le salió esto? A ver, explíquenos. Es más directa la administración de justicia. Y ya en los orígenes de la oralidad, en 1887, ya en la etapa moderna, los jurisprudentistas alemanes lograron la ley procesal civil, que fue un fracaso, ¿no? Pero fue una primera intención. A esto lo copiaron a Austria, Rusia, países socialistas. En Colombia, por primera vez en 1948, se dio una ley procesal en materia laboral, que también fue un fracaso. Hoy día tiene una ley procesal hace más o menos de unos 15 años atrás, que están felices los jueces y los justiciables. Muy rápido, muy buena ley tienen. Seguimos, por favor. Bueno, estos son los antecedentes que no quiero cansarlos a ustedes muy rápidamente. Seguimos. Aquí estamos los jueces actuales, como la doctora Magali Vázquez, que tenemos aquí al frente, toda moderna, ¿no? Ya no usamos las vestiduras antiguas, ¿no? Seguimos, por favor, ¿no? Y la decisión judicial es muy importante. Seguimos rápidamente. La seguridad jurídica también es otro tema importante. Seguimos, por favor. Seguimos. ¿Qué pasó? Seguimos, por favor, rápidamente, porque no quiero pararme, sino en las partes más importantes. Seguimos. Muy bien. ¿Cómo nos ven en el exterior? En octubre del año 2006 vino un congresista americano, demócrata, Adam Smith. Yo presenté el proyecto en agosto del 2006, este congresista vino en octubre del 2006 y dio 10 observaciones a la Administración de Justicia en materia laboral, ¿no? Yo les voy a contar solamente la primera, la novena y la 10ª, ¿ya? Porque si no acá me quedo toda la noche. La primera, seguimos, la primera opinión de este congresista. La preocupación era: procesos judiciales para atender quejas de discriminación por parte de un sindicato son muy lentas para ser efectivas. No hay procedimiento de apelación rápida, lo cual contraviene el convenio 98. Efectivamente, los procesos laborales no menos de 4 o 5 años y un promedio de 8, y algunos pasaban los 12 años, ¿no? Y estaba estructurado el proceso, la 2636 estaba estructurado para que demore así, ¿no? Era bastante ruin esa normatividad. Seguimos. El tema 9, fortalecimiento del sistema judicial en materia laboral. Existe una gran despreocupación y desinterés por el fortalecimiento del sistema judicial en materia laboral. Definitivamente sí, pues. Si dentro de los 3 poderes la cenicienta es el poder judicial, creo que la cenicienta en materia laboral somos nosotros, los jueces laborales. Ahorita estoy ávido por recibir las computadoras de los jueces de paz letrados que han dejado, ¿no? Entonces, para que vean, nos falta papel, nos falta infraestructura, nos falta personal, nos han creado una sala sin presupuesto, y bueno, ahí está la sala y hay que hacerla andar. Y a eso nos metemos, pues, con corazón y con ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Bien, seguimos, por favor. Fomento de una cultura de cumplimiento. No existe por parte del Estado una cultura de cumplimiento de la normatividad laboral. Sí, pues, ¿quién es el principal usuario en materia laboral en el Perú? El Estado. ¿Han visto la gran cantidad de juicios contenciosos administrativos? Una sala tiene 11.000, la otra creo 7.000, ¿no? Y son miles, así ya parece Carnaval del Río, con número de expedientes, ¿no? Y es una tragedia de todo esto, ¿no? Es una tragedia. Y también nosotros, ¿no? Pero dentro de todo, creo que en materia laboral nos estamos legitimando en el proceso, puesto de que, malo que bueno, ahora nos estamos demorando 2 años más o menos, desde la iniciación hasta la ejecución, ¿no? Ya no los 10 años, los 12 años, ¿no? Y nos tardamos en poner las fechas de vista, pero malo que bueno,
usted se lleva su sentencia bajo el brazo, en forma transparente. No hay quejas de corrupción, ¿no? Y eso es lo que nos está legitimando frente a la sociedad. Y eso es importante decirlo, ¿no es cierto? Seguimos, por favor. Otras causas que no queremos dejar: la escrituralidad. Es importante. Todo cambio merece siempre cierta resistencia. Siempre va a haber, ¿no? Seguimos, por favor. Estos son números que se los dejo. Más. Termine con todos los números. Son los ingresos de demandas, para que vean la gran cantidad de procesos que tenemos. Seguimos, por favor. Acá nomás. He hecho un análisis rápido de cómo está el Poder Judicial y cómo estamos nosotros los magistrados, ¿no? Entonces acá los peruanos tenemos derecho a acceder a un proceso especializado en materia laboral, sencillo, rápido, pronto, oportuno, eficaz, predecible, manejado por jueces especializados que cuenten con mucha vocación de servicio. ¿Tenemos derecho a eso? Nosotros creemos y pensamos que sí, tenemos ese derecho. Y eso nos lo va a decir las normas internacionales de derechos humanos. Todo ser humano, ya los peruanos ya no somos ciudadanos peruanos, somos ciudadanos del mundo. Ya las fronteras se quebraron, ya nosotros podemos, miren, en materia laboral, cuando yo me inicié en materia laboral, solamente mi mente daba contratar en Lima para que trabaje en Lima y ser despedido en Lima. Ya no, ahora se contrata en Lima para que trabaje en Brasilia y lo despedimos en Quito. Se rompieron las barreras, se rompieron los límites. Ya estamos como ciudadanos del mundo y que tenemos que aplicar las normas internacionales, los famosos NIT, normas internacionales de trabajo, ¿correcto? Y que se resultan muy importantes. Si ustedes están viendo, ya nuestros jueces, más que la normatividad interna, ya estamos aplicando la normatividad de los convenios internacionales de la OIT, las recomendaciones, las opiniones de los 20 expertos de la OIT, etcétera. Entonces estamos dando un paso bastante adelante, ¿correcto? Finalmente, ya esto habló un poquito mi predecesor, el doctor Omar, ¿no?, de las características del proceso laboral. Miren, es tan importante esta especialidad hoy en día en el Perú, que ya tiene una serie de principios, ¿no?, propios y también comunes a los demás procesos. Cuquinho Costa, maestro brasileño, establecía que existían 22 principios. Yo he cogido hasta 25 todavía, pero por ahí de repente encontramos más. Seguimos, por favor. Razones de existencia de un proceso laboral especializado. A ver, vamos a tratar de volvernos laboralistas por 5 minutos, nada más, ¿no? Menos de repente, ¿ya? Vamos a tratar de ponernos el chip de laboralistas. El derecho de trabajo, ¿es necesario que sea una especialidad? Yo creo que en la especialidad está la garantía de la administración de justicia. Yo a veces veo con mucho pavor y mucho temor que existan jueces, por ejemplo, en provincia, que sean jueces de familia, contencioso administrativo, acciones de amparo, etcétera, ¿no? Imagínense un juez de familia que le esté hablando a un niñito: ¿con quién quiere quedarte, hijito?, ¿no? Y ahí, espérate un ratito, paso a la audiencia penal. Oiga, diga usted si lo mató o no lo mató, espérate un ratito. ¿Ya decidiste, hijito? Entonces, una doble personalidad de repente ahí, ¿no? De bastante dificultad. Yo no sé qué haría, daría pena de repente en ese papel, ¿no? Lo veo con mucha preocupación. Pero sí, por eso les digo, en la especialidad está la garantía de una buena administración de justicia. ¿Quién quiere que lo operen a usted el corazón? ¿Un zapatero, un oncólogo, un dermatólogo o un especialista en corazón? ¿No?
cardiólogo, pues, ¿no? Eso sería la voz, ¿no? Igualito pasa acá, ¿no? Igualito. Entonces el derecho al trabajo, aparte de ser un derecho fundamental, es un derecho social. Justiniano, en su libro de las Pandectas, libro primero, decía, el derecho se divide en dos, público y privado. Esto ya está superado, pero solamente para los efectos mnemofilácticos del aprendizaje del derecho se divide en dos, público y privado. El público, todo lo que le interesa al Estado. Privado, todo lo que le interesa a los particulares, ¿no es cierto? Bien, y así nació, pues, ¿no? Y prácticamente nace el derecho del trabajo oficialmente, ya nace de la aparición del hombre, pero oficialmente ya compartida en el derecho romano con locatio conductio, con locatio operis, etcétera, ¿no? Pero después de ahí ya se van a los castillos feudales, de ahí se van a la aparición de las ciudades, ahí de los artesanos, que se dividen en aprendices, compañeros y maestros, que es la misma definición de la masonería, ¿no? Y de ahí se van a la revolución industrial, y todo era, pues, la prestación de servicios era un abuso. Usted entraba a una fábrica y salía con los pies por delante. Se contrataban a mujeres, ancianos, enfermos, criaturas, y salían muertos. Por eso salieron, pues, una serie de, por ejemplo, el Capital, Marx, Engels, también el Papa León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, y dijeron la cuestión social. ¿En qué consiste? Que las reglas de las cosas no pueden ser aplicadas a los hombres. Si esto fuera mío, este micro, lo levanto y lo puedo tirar al suelo, ¿verdad? Si es mío. Derecho absoluto, aunque eso ya está también superado, ¿no? Pero si no hago daño a nadie, y lo puedo pisar, sí, lo puedo pisar, no hago daño a nadie. Pero cuando contrato a una persona humana, ¿lo puedo tirar al suelo? ¿Lo puedo chancar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Si lo estoy contratando, le estoy pagando. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque los que creemos en Dios están hechos, todos nuestros semejantes, están hechos a la imagen y semejanza de un ser superior. Y los que no crean en Dios siempre les reconocen el carácter de dignidad y de derechos especiales que no tienen los animales ni las cosas. Por eso es que nosotros nos estamos separando del Código Procesal Civil, porque el Código Procesal resulta siendo un código fascista de Mussolini, es la copia, ¿no? La que tenemos, ¿no? No lo digo yo, sino personalidades, ¿no? Como Alvarado Belloso, Adolfo, maestro Rosarino, Juan Montero, ellos coinciden, Eugenio Ariano, ¿no? Coinciden en estas afirmaciones. Y esto es importante, pues, de que no podemos estar con un código patrimonialista por el cual se administran las cosas, utilizándole para las relaciones de los hombres. ¿No es cierto? Entonces vean ustedes que tenemos que hacer un cambio. Hoy en día la nueva ley procesal del trabajo se aplica el Código Procesal Civil en forma subsidiaria. En cuanto no exista norma en la 29497, la nueva ley procesal del trabajo, aplicamos el Código Procesal Civil. Eso es muy malo, pero bueno, vamos a tener que superar prontamente esas cosas. Otra de las cosas también que es importante, que el derecho del trabajo ya es un derecho autónomo. Por ejemplo, en los estrados judiciales de los magistrados laboralistas nace, ¿no?, el principio de la primacía de la realidad, por ejemplo, que hoy día ya está en algunas normatividades.
es cierto, pero nace como principio en los estrados judiciales, el juez creador del derecho. Vean. Y finalmente, porque las pensiones, las remuneraciones, los beneficios sociales y demás derechos laborales son consideradas alimentos. Y los alimentos son no solamente comida, ¿no? Alimento es ocio, alimento es salud, alimento es todo, todas las necesidades. ¿Para qué nosotros trabajamos? Trabajamos para satisfacer las necesidades de nosotros y las de nuestra familia. Seguimos, por favor, rapidito. Seguimos, por favor, rápido. Hasta acá, vean ustedes qué tan importante es la oralidad en el mundo. En Venezuela y en el Ecuador van a ver ustedes que ahí, abajito dicen, ¿no? Contando la segunda línea de abajito, mediante sistema oral de acuerdo al principio de concentración, contradicción y dispositivo. Vean ustedes. En Venezuela, también abajito, oral, los procesos deben de ser orales. Seguimos. Para la ODECMA y la OCMA, los jueces también bajo procedimientos orales. Sería una maravilla implementar una situación así, porque a veces nos demoramos tanto que ya las decisiones ya son a destiempo, y eso me ha pasado a mí cuando he estado en OCMA. Así que vean ustedes esa situación. Seguimos. En Bolivia, la de Evo, ¿no? Tan querido, tan criticado por muchos, ¿no? También, vean ustedes, en la segunda línea, los procesos deben de ser orales. Vean ustedes. Seguimos. Un personaje muy simpático, ¿no? Claro que la autoría de esta oralidad en la Iglesia Católica la hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? En 1983, pero a mí me cae muy simpático este Papa Francisco, así que me pareció oportuno ponerlo, ¿no? Y vean, por el proceso contencioso oral que se regula en esta sección pueden tratarse, etcétera, etcétera. Vean ustedes, la Iglesia Católica, cuyos cambios son tan minuciosamente estudiados antes de darlos. Fíjense ustedes, llegamos a la fiesta a la hora nona. Debimos de haber llegado a una hora prudente, ¿no? Ya cuando todos se estaban retirando, nosotros estábamos con nuestro zapatito de baile. Pero así fue, ¿no? Seguimos, por favor. Otra de las tendencias que están ocurriendo en el mundo, el Código General del Proceso en Colombia, desde 1912, todos los procesos de todas las especialidades se rigen por un solo y único código, ya no tantos. Por ejemplo, nosotros, en materia laboral, utilizamos la 26636, la vieja norma procesal, utilizamos la 29497, la nueva ley, utilizamos el Código Procesal Civil, utilizamos el Decreto Supremo 08-2009 JUS, utilizamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también tiene normas procesales, utilizamos una serie de normatividades que hacen complicaciones en la administración de justicia. Esta es la última tendencia que ya se está queriendo implementar en el mundo. ¿Correcto? Seguimos. Bueno, estas son las últimas tendencias. No los quiero cansar más o menos les he tratado de explicarles a ustedes cómo los jueces sentimos esta nueva normatividad de los procesos orales, pero algún día decimos nosotros que en alguna ocasión una persona decía, ¿por qué Dios es tan injusto en la tierra, ¿no? ¿Por qué hace sufrir a la gente? Entonces, decimos, pues, ¿se la buscó? No. Dios está presente en nosotros y nosotros somos la mano de Dios. Y nosotros, especialmente los magistrados y los que trabajamos en el Poder Judicial, debemos de convertirnos en la mano de Dios.
Así es que atrévanse a hacer la mano de Dios para solucionar y servir a todos los justiciables de la mejor manera posible. Muchas gracias.